En las tierras ardientes de Brasil, en un pequeño pueblo del estado de São Paulo, nació en 1986 un niño pequeño cuyas extraordinarias memorias nos enfrentan con uno de los mayores misterios de la humanidad. La historia de Cameron Costa no es simplemente una colección de afirmaciones extrañas de un niño, sino una serie de evidencias que cuestionan seriamente todo lo que creemos saber sobre la naturaleza de la conciencia y la finalidad de la muerte. Los comienzos de una historia extraordinaria. El comienzo de la historia nos lleva de vuelta al Brasil de los años 80, cuando la familia Costa vivía una vida cotidiana en los suburbios de Campinas. María y José Costa eran trabajadores sencillos que ni en sus sueños habrían imaginado que su hijo pequeño compartiría con ellos memorias que alterarían completamente su visión del mundo. Cameron comenzó muy temprano, apenas a los 2 años de edad, a hablar de cosas que no encajaban en absoluto en el ámbito de experiencias de un niño pequeño. Mientras otros niños fantaseaban sobre personajes de cuentos, Cameron relataba los días cotidianos de un hombre viviendo en una granja antigua con tal detalle que profundamente conmovía a sus padres. Antes tenía una gran tierra, dijo Cameron una vez cuando apenas tenía 3 años. Muchas vacas, caballos y pollos. Mi casa era blanca, con una gran terraza. Estas declaraciones inicialmente parecían fantasías infantiles inocentes, pero a medida que Cameron se volvía más detallado en sus recuerdos, los miembros de la familia comenzaron a reconocer que algo especial estaba ocurriendo. Detalles imposibles de ignorar. El niño no solo hablaba de cosas generales sobre la vida en una granja, sino que mencionaba detalles extraordinariamente específicos. Hablaba de que tenía un caballo favorito llamado Estrella, que era de color gris con manchas negras. Contaba que las gallinas siempre ponían huevos bajo un árbol determinado y que había un pozo detrás de la casa cuya manija se rompía frecuentemente. Dr. Hernani Guimarães Andrade, pionero de la investigación de la reencarnación brasileña, escuchó por primera vez sobre el caso de Cameron en 1988. Andrade había dedicado décadas al estudio de casos similares, y la historia de Cameron inmediatamente despertó su interés. Este niño sabía detalles sobre una vida pasada que hubiera sido imposible aprender por medios normales, declaró más tarde Andrade. Según los recuerdos de Cameron, había vivido en los años 30 y era conocido en la zona como João da Silva. Decía que su esposa se llamaba Rosa y que habían tenido 3 hijos, 2 varones y una niña. El hijo mayor se llamaba Antonio, el segundo Miguel, y la niña llevaba el nombre de Carmen. Esta información era tan precisa que los padres de Cameron comenzaron a tomar en serio las afirmaciones de su hijo. El trauma de una muerte recordada. El niño también relataba que João da Silva había muerto a los 64 años de un ataque cardíaco mientras trabajaba en el campo. Cameron podía describir las circunstancias exactas de su muerte. Salió por la mañana a cuidar el ganado, cuando de repente le sobrevino un dolor en el pecho y se desplomó junto a un arbusto de café. No pude levantarme, relataba Cameron. Me dolía mucho el pecho y luego todo se oscureció. El niño frecuentemente lloraba cuando hablaba de este recuerdo y mostraba una intensidad emocional que excedía lo que esperaríamos de un niño sano en relación con una historia imaginaria. María Costa pasó incontables noches consolando a su hijo, quien frecuentemente regresaba a ese momento traumático en sus sueños. Cameron frecuentemente se despertaba por la noche llorando y gritaba:
Rosa, Rosa, ¿dónde estás?, relataba María. Para un niño de 3 años, esto era antinatural. No sabía qué hacer con él. La investigación científica comienza. Dr. Ian Stevenson, investigador de reencarnación mundialmente reconocido de la Universidad de Virginia, visitó Brasil en 1990 para examinar personalmente el caso de Cameron. Según Stevenson, la historia de Cameron contenía todos los elementos que indican un caso auténtico de reencarnación: recuerdos tempranos, información detallada, conexión emocional con la vida pasada y, lo más importante, hechos verificables. El caso de Cameron es especial porque no solo compartió recuerdos, sino también información que posteriormente pudimos verificar, dijo Stevenson. Cuando un niño de 4 años puede describir con precisión la disposición de una granja de hace 30 años y nombrar a las personas que vivían allí, eso merece atención seria. La familia y los investigadores comenzaron a investigar las afirmaciones de Cameron. El lugar mencionado por el niño, Itapira, realmente existía en el interior del estado de São Paulo. Durante la investigación se descubrió que en los años 30 realmente había vivido allí un granjero llamado João da Silva, quien había muerto exactamente bajo las circunstancias que Cameron describía. Verificación de los hechos. Los registros eclesiásticos locales y artículos de periódicos de la época confirmaron gran parte de las afirmaciones de Cameron. João da Silva realmente había muerto a los 64 años de un ataque cardíaco en 1932. Tenía una esposa llamada Rosa y 3 hijos con los nombres mencionados por el niño. La ubicación de la granja, la descripción de la casa, incluso la topografía circundante, coincidía con los relatos detallados de Cameron. Durante la investigación fue particularmente interesante el descubrimiento de que el periódico local había publicado un breve artículo sobre la muerte de João da Silva el 15 de agosto de 1932. El artículo contenía exactamente los detalles que Cameron había mencionado. El granjero salió por la mañana al campo, sufrió un ataque cardíaco y fue encontrado muerto junto a un arbusto de café. Cuando vi ese artículo del periódico, se me puso la piel de gallina, relataba José Costa. Cada palabra coincidía con lo que nuestro hijo nos había contado. ¿Cómo podría un niño de 4 años saber sobre un artículo de periódico de 56 años atrás? La visita al lugar del pasado. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando los investigadores viajaron con los padres de Cameron a Itapira. El niño, que nunca antes había estado en esa zona, pudo señalar exactamente dónde había estado la granja de João da Silva. Aunque la casa original ya no estaba, los cimientos aún eran visibles, y Cameron describió con precisión dónde se ubicaba la terraza, el pozo y los edificios auxiliares. Este momento cambió mi vida, relató más tarde María Costa. Cuando vi que mi hijo sabía exactamente dónde estaba esa casa donde afirmaba haber vivido, ya no pude dudar más de que aquí estaba ocurriendo algo extraordinario. El comportamiento de Cameron también reflejaba su supuesta vida anterior. Desde niño se sintió extraordinariamente atraído a los animales, especialmente caballos y vacas. Cuando veía un caballo, siempre trataba de acariciarlo y se comportaba con ellos como si hubiera trabajado con animales durante décadas. Esto era particularmente notable, ya que la familia Costa vivía en un ambiente urbano y Cameron nunca antes había encontrado animales de granja. Conocimiento inexplicable. El niño mostró conocimiento peculiar sobre el trabajo agrícola también.
A los 4 años, sabía exactamente cómo ordeñar una vaca, aunque nunca había visto hacerlo. Cuando en una ocasión visitaron una granja cercana, Cameron se acercó a los animales con facilidad natural y se movió entre ellos con tal confianza que sugería décadas de experiencia. El granjero que visitamos quedó completamente asombrado, relataba José. Dijo que nunca había visto a un niño de 4 años que entendiera tanto de animales. Cameron se comportaba como si hubiera trabajado con animales de granja toda su vida. Dr. Andrade realizó un examen psicológico detallado de Cameron para descartar explicaciones patológicas. El niño resultó ser inteligente y sano, sin signos de enfermedad mental o mundo de fantasía severo. Cameron era un niño completamente normal, excepto por estos recuerdos extraordinarios, señaló Andrade. El investigador encontró particularmente interesante las reacciones emocionales de Cameron. Cuando el niño hablaba sobre la familia de João da Silva, frecuentemente se entristecía y expresaba sentimientos de pérdida. «Extraño a Rosa», dijo una vez llorando, «y también a mis hijos. ¿Se acordarán todavía de mí?». Esta profundidad emocional va más allá de una simple fantasía y sugiere una conexión psicológica profunda con la vida pasada. Conciencia dual. En el caso de Cameron fue particularmente interesante la cuestión de la conciencia temporal. El niño estaba consciente de que João da Silva había muerto y que él ahora vivía en un cuerpo diferente, en una familia diferente. Esta conciencia dual es frecuentemente observada por los investigadores de reencarnación y es una de las evidencias más fuertes de la realidad del fenómeno. «Sé que ahora soy Cameron», dijo el niño a los 6 años, «pero antes era João. Y también sé que João murió antes de que yo naciera. Es difícil de entender, pero sé que es verdad». Los investigadores prestaron atención especial a las habilidades lingüísticas de Cameron. El niño usaba palabras y expresiones que eran características del Brasil rural de los años 30, pero que ya estaban obsoletas en los años 80. En su habla frecuentemente usaba términos agrícolas que solo conocía la generación mayor. Por ejemplo, Cameron frecuentemente usaba la palabra curral para el establo de vacas, que era una expresión obsoleta que raramente se usaba en los años 80. Similarmente, usaba la palabra tropeiro para los comerciantes a caballo, que también era una expresión arcaica. Cameron claramente no podía haber aprendido estas palabras de su entorno. Reconocimiento internacional. Dr. Jim Tucker, quien continuó el trabajo de Stevenson en la Universidad de Virginia, declaró sobre el caso de Cameron: «Este caso demuestra que los recuerdos de reencarnación no se limitan a impresiones generales, sino que pueden contener información extraordinariamente específica y verificable». El conocimiento de Cameron sobre la vida de João da Silva excede lo que podríamos llamar coincidencia o transmisión cultural. Una de las evidencias más convincentes a favor del caso de Cameron fue que el niño sabía cosas que incluso los residentes locales mayores habían olvidado. Cuando los investigadores hablaron con antiguos vecinos de João da Silva, resultó que Cameron recordaba con precisión detalles que nadie había mencionado en décadas. Por ejemplo, Cameron relataba que en la granja de João da Silva había una piedra especial cuya forma recordaba a un perro sentado y que el granjero consideraba como una piedra de la suerte. Cuando los investigadores encontraron a una mujer de 97 años que había conocido a João da Silva en su infancia, ella confirmó este detalle, que nadie más había mencionado hasta entonces. «Sí, recuerdo esa piedra», dijo la anciana.
João siempre decía que le traía suerte. Nadie más podría haber sabido de esto, solo nosotros que jugábamos allí de niños. Transformación familiar. La actitud de la familia de Cameron cambió gradualmente hacia las habilidades especiales de su hijo. Inicialmente se preocuparon de que algo estuviera mal con el niño, pero a medida que se acumuló más evidencia a favor de sus afirmaciones, comenzaron a aceptar que algo extraordinario estaba ocurriendo con él. Al principio tenía miedo, admitió María Costa. Pensé que tal vez mi hijo estaba enfermo o que algún espíritu malo había entrado en él. Pero cuando vi lo cariñoso y amoroso que seguía siendo y que sus recuerdos eran realmente verdaderos, comencé a creer que esto podía ser un regalo de Dios. La reacción de la comunidad local fue mixta hacia el caso de Cameron. En Brasil, donde el espiritismo y las creencias en la reencarnación están ampliamente extendidas, muchos aceptaron las afirmaciones del niño. Otros, sin embargo, se mantuvieron escépticos y creían que la familia estaba inventando todo con la esperanza de fama o dinero. Dr. Andrade enfatizó que la familia de Cameron nunca trató de ganar dinero con las habilidades de su hijo. Esta es una de las evidencias más fuertes a favor de la autenticidad del caso, dijo. La familia Costa son personas sencillas que no buscaron publicidad o beneficio material. Solo querían respuestas al comportamiento peculiar de su hijo. Detalles personales verificados. Entre los recuerdos de Cameron, había detalles que se referían a la personalidad y costumbres de João da Silva. El niño relataba que João cada mañana bebía café de una taza azul especial y que le gustaba sentarse en los escalones de la terraza al atardecer mientras fumaba pipa. Estas costumbres personales solo las conocían los miembros más cercanos de la familia. Cuando más tarde encontraron al hijo del medio de João da Silva, Miguel, que entonces ya tenía más de 70 años, confirmó estos detalles. Sí, papá tenía una taza azul de la que tomaba café todos los días, dijo Miguel. Y realmente le gustaba sentarse en la terraza por las tardes. ¿Cómo podría saber esto un niño pequeño? Cameron mostró una atracción peculiar hacia ciertos objetos que estaban relacionados con la vida de João da Silva. Cuando en una ocasión vio una pipa antigua en una tienda de antigüedades, Cameron inmediatamente quiso cogerla y dijo que era suya. El anciano que trabajaba en la tienda más tarde relató que esa pipa realmente había pertenecido a un granjero llamado João da Silva, que se la había vendido décadas atrás. Este momento me convenció de que Cameron realmente era especial, relataba José Costa. No había manera de que mi hijo supiera de quién era esa pipa. Sin embargo, la reconoció inmediatamente. Características heredadas. Los investigadores observaron que el comportamiento y preferencias de Cameron diferían en muchos aspectos de sus contemporáneos. Por ejemplo, no le gustaban los dulces, pero le gustaba el café amargo, lo cual es inusual para un niño pequeño. Prefería música de estilo antiguo en lugar de la música pop moderna de entonces, y mostraba interés peculiar por fotografías y objetos antiguos. Los recuerdos de Cameron comenzaron a desvanecerse gradualmente a medida que se hacía mayor. Esto también es característico de los casos de reencarnación. Los recuerdos de la vida pasada generalmente desaparecen hacia los 7 u 8 años, cuando el niño se integra cada vez más en su vida actual. Para cuando Cameron tenía 10 años, rara vez hablaba de la vida de João da Silva. Este es un proceso natural, explicó Dr. Tucker. Los recuerdos de la vida pasada generalmente son más fuertes
cuando el niño aún no ha desarrollado una identidad estable en su vida actual. A medida que se vincula más con su familia y entorno actual, los recuerdos anteriores pasan a segundo plano. Sin embargo, en el caso de Cameron, algunos recuerdos persistieron hasta la edad adulta. 20 años después, cuando los periodistas lo visitaron, aún recordaba las circunstancias de la muerte de João da Silva y reaccionaba emocionalmente cuando hablaban del lugar de la antigua granja. «Todavía siento ese dolor en el pecho cuando pienso en ese día», dijo Cameron en sus 20. «Sé que es extraño, pero ese recuerdo es tan vívido como si hubiera pasado ayer». Impacto científico. La reacción de la comunidad científica hacia el caso de Cameron fue típicamente dividida. Los partidarios de la investigación de la reencarnación vieron el caso como evidencia adicional de que la conciencia puede sobrevivir a la muerte del cuerpo. Los escépticos, sin embargo, buscaron explicaciones alternativas. Dr. Paul Edwards, filósofo y uno de los críticos más duros de la investigación de la reencarnación, declaró: «Incluso si aceptamos que Cameron realmente sabía cosas sobre la vida de João da Silva, esto no prueba la reencarnación. Podría haber otras explicaciones, por ejemplo, telepatía u otros fenómenos paranormales». Los escépticos frecuentemente se referían al hecho de que los niños pequeños son fácilmente influenciables y que las familias pueden sugerirles inconscientemente la información. Sin embargo, en el caso de Cameron, esta explicación es difícil de sostener, ya que la familia Costa no sabía nada sobre João da Silva antes de que el niño comenzara a hablar de él. Dr. Christopher French, profesor de psicología en Goldsmiths University, ofreció una explicación alternativa. Es posible que Cameron de alguna manera haya accedido a la información, tal vez escuchando conversaciones de adultos o viendo documentos antiguos. Los niños pueden enterarse de muchas cosas por vías inadvertidas. Sin embargo, este contraargumento fue debilitado por el hecho de que Cameron sabía detalles tan específicos y personales que no estaban contenidos en ningún documento público. Por ejemplo, mostraba conocimientos sobre las comidas favoritas, costumbres personales y secretos familiares de João da Silva que solo podrían haber conocido los miembros más cercanos de la familia. Perspectivas modernas. Dr. Satwant Pasricha, una de las figuras líderes de la investigación de reencarnación india, resumió así la importancia del caso de Cameron. Este caso muestra que los recuerdos de reencarnación no se limitan a una sola cultura o tradición religiosa. El fenómeno puede ser universal, y el caso de Cameron es evidencia sólida de la continuidad de la conciencia después de la muerte. La historia de Cameron ocupa un lugar especial en la investigación de la reencarnación porque contiene todos los elementos importantes que buscan los investigadores: recuerdos tempranos, información verificable, conexión emocional y evidencia independiente. Por esta razón, los expertos consideran este caso como uno de los más convincentes. El desarrollo de la neurología moderna abre nuevas perspectivas para entender el caso de Cameron. Dr. Eben Alexander, neurólogo que comenzó a investigar la naturaleza de la conciencia después de su propia experiencia cercana a la muerte, declaró: «El caso de Cameron sugiere que la conciencia no se limita al cerebro. Puede ser que la conciencia tenga un aspecto que sobrevive a la muerte del cuerpo físico». Los últimos descubrimientos en física cuántica también ofrecen nuevas posibilidades para entender los fenómenos de reencarnación. La teoría de la conciencia cuántica de Dr. Stuart Hameroff
y Sir Roger Penrose sugiere que la conciencia opera a nivel cuántico, por lo que podría ser posible preservar información después de la muerte del cuerpo físico. Si la conciencia realmente opera a nivel cuántico, explicó Dr. Hameroff, entonces es posible que cierta información y recuerdos puedan sobrevivir a la muerte del cerebro físico y manifestarse en un nuevo cerebro. El caso de Cameron podría ilustrar este proceso. Impacto en el desarrollo personal. El caso de Cameron también muestra qué profundo impacto pueden tener los recuerdos de reencarnación en el desarrollo de la personalidad de una persona. Toda la infancia del niño estuvo impregnada por los recuerdos de João da Silva, y esto influyó en sus intereses, comportamiento y visión del mundo. Cameron nunca fue un niño promedio, relataba su madre. Siempre fue más maduro que su edad y mostraba una sabiduría que no correspondía a su edad. Se comportaba como si ya hubiera vivido la vida una vez. Este fenómeno se observa frecuentemente en casos de reencarnación. Los niños que portan recuerdos de vidas pasadas frecuentemente muestran madurez y sabiduría inusuales, como si combinaran las experiencias de dos edades. La relación de Cameron con la familia pasada también es un aspecto interesante del caso. El niño frecuentemente expresó su deseo de poder conocer a los hijos supervivientes de João da Silva. Cuando finalmente se encontró con Antônio da Silva, el hijo mayor de João, a los 12 años, ambos se conmovieron profundamente. Cameron me miró como si me conociera, relataba Antônio, y sabía cosas sobre mi padre que solo podrían haber conocido los miembros más cercanos de la familia. Puede sonar extraño, pero sentí como si mi padre me estuviera hablando a través de ese niño. Durante el encuentro, Cameron compartió recuerdos que eran nuevos, incluso para Antônio, pero que más tarde fueron confirmados. Por ejemplo, relató que João da Silva en su juventud casi se había ahogado en un río y que esta experiencia lo había perseguido toda su vida. Antônio más tarde preguntó a su hermano Miguel, quien confirmó esta historia. Sí, eso era cierto, dijo Miguel. Pero nunca hablamos de esto con nadie. Papá no le gustaba hablar de eso porque se avergonzaba. ¿Cómo podría saberlo un niño extraño? Contribución a la metodología. Dr. Andrade documentó este encuentro y consideró que era evidencia adicional a favor de la autenticidad de las afirmaciones de Cameron. Cuando dos personas que teóricamente son extrañas entre sí sienten una conexión tan profunda, eso va más allá de la coincidencia, señaló. El estudio del caso de Cameron también contribuyó al desarrollo de la metodología de investigación de la reencarnación. Dr. Tucker y sus colegas desarrollaron nuevos protocolos para investigar casos de reencarnación, basándose en las experiencias del caso de Cameron. El caso de Cameron nos enseñó lo importante que es la documentación temprana y la investigación exhaustiva, dijo Tucker. Cuanta más información verificable podamos recopilar, más fuertes serán nuestras evidencias de la realidad del fenómeno. Los medios brasileños mostraron gran interés en el caso de Cameron y reportaron sobre él varias veces en periódicos y televisión. Esto ayudó a descubrir otros casos similares en Brasil y a que la investigación de la reencarnación recibiera mayor apoyo de la comunidad científica. La televisión Globo hizo un documental completo sobre el caso de Cameron, durante el cual filmaron la visita del niño a la antigua granja de João da Silva. Las grabaciones mostraron de manera impactante cómo Cameron navegaba con precisión por el área, a pesar de que nunca antes había estado allí. Inspiración universal.
La historia de Cameron significó inspiración para muchas personas que encontraron consuelo en su búsqueda espiritual personal en el hecho de que la conciencia tal vez pueda sobrevivir a la muerte. El caso del niño sirve como evidencia de que la existencia humana es mucho más misteriosa y profunda de lo que sugiere la visión materialista del mundo. Dr. Bruce Greyson, una de las figuras líderes en la investigación de experiencias cercanas a la muerte, declaró sobre el caso de Cameron: "Esta historia nos recuerda que aún tenemos mucho que aprender sobre la naturaleza de la conciencia. El caso de Cameron puede ser una ventana a una realidad que aún no entendemos completamente". Cameron, en la edad adulta, quería ser médico y declaró que los recuerdos de reencarnación de su infancia le ayudaron a entender la conexión entre la muerte y la vida. "Sé que la muerte no es el final", dijo a los 20 años. "Después de la muerte de João da Silva, yo nací. Esto da esperanza y significado a la vida". En la escuela de medicina, Cameron mostró interés especial en cardiología, lo cual no es sorprendente considerando que João da Silva murió de un ataque cardíaco. Sus colegas frecuentemente comentaban que Cameron tenía empatía extraordinaria con pacientes cardíacos, como si hubiera experimentado personalmente ese sufrimiento. Legado duradero. Cameron se acerca a la muerte de manera diferente que la mayoría de médicos, relataba uno de sus profesores. Habla de ella como si tuviera experiencia profunda y personal. Esto es un regalo especial para un médico. El seguimiento a largo plazo del caso de Cameron también proporcionó enseñanzas interesantes. Dr. Tucker y sus colegas mantuvieron contacto regular con Cameron y su familia, documentando cómo cambiaron los recuerdos y patrones de comportamiento a lo largo de los años. Vimos que aunque los recuerdos específicos se desvanecieron, la personalidad de Cameron conservó los rasgos que eran característicos del carácter de João da Silva, explicó Tucker. La paciencia, el amor por la naturaleza y el apego profundo a la familia siguieron presentes a lo largo del tiempo. El caso de Cameron también arrojó luz sobre cómo los recuerdos de reencarnación pueden afectar la dinámica familiar. La familia Costa se adaptó gradualmente a la naturaleza especial de su hijo, y esto los unió más profundamente. El caso de Cameron nos enseñó a acercarnos a los misterios de la vida con corazón y mente abiertos, dijo María Costa. Ahora sé que la muerte es solo una transición, no el final. Esto proporciona gran consuelo en tiempos difíciles. La comunidad local eventualmente aceptó el estatus especial de Cameron. En Itapira, donde vivió João da Silva, muchos consideraron un milagro religioso que el alma del granjero hubiera regresado a otra familia. Debido a esto, Cameron se convirtió en una especie de celebridad local y muchos lo buscaron para pedir consejos sobre cuestiones espirituales. Perspectivas futuras. Las investigaciones de Dr. Pazricha también encontraron otros casos similares en Brasil, donde niños portaban recuerdos de sus vidas anteriores. El caso de Cameron no es único, dijo. En Brasil, donde las tradiciones espirituales son fuertes, encontramos con más frecuencia tales casos. Esto sugiere que la aceptación cultural puede ayudar a la manifestación de estos recuerdos. La aplicación de tecnologías de imagen modernas también abrió nuevas dimensiones en el examen del caso de Cameron. Dr. Tucker y sus colegas realizaron exámenes de resonancia magnética con Cameron para observar su actividad cerebral cuando trataba de recordar sus recuerdos de reencarnación. Los resultados fueron fascinantes, dijo Tucker. En el cerebro de Cameron
Se activaron regiones que generalmente se conectan con la memoria a largo plazo y el procesamiento emocional, a pesar de que estos eventos teóricamente nunca le ocurrieron. El caso de Cameron también contribuyó a que la investigación de la reencarnación recibiera mayor reconocimiento científico. La División de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia fue fundada en parte gracias al caso de Cameron y historias similares, para investigar sistemáticamente estos fenómenos. Una de las enseñanzas más importantes del caso de Cameron fue que los recuerdos de reencarnación no solo contienen información intelectual, sino también elementos emocionales y de personalidad profundos. Dr. Tucker observó que Cameron no solo portaba los recuerdos de João da Silva, sino también sus rasgos de personalidad. Los contemporáneos de João da Silva lo describieron como un hombre paciente y amable, que amaba la naturaleza y se apegaba profundamente a su familia, dijo Tucker. Cameron mostró estas mismas cualidades, a pesar de haber crecido en un entorno completamente diferente. Un encuentro extraordinario. Esta continuidad de personalidad fue particularmente sorprendente, ya que Cameron creció en un ambiente urbano, lejos de la vida agrícola. Sin embargo, se movía entre animales y en la naturaleza con tal facilidad natural como si hubiera pasado toda su vida allí. A los 15 años, Cameron tuvo una experiencia peculiar. Cuando visitaba una feria rural con su familia, una mujer anciana lo reconoció entre la multitud. La mujer era Rosa da Silva, viuda de João da Silva, que entonces ya tenía más de 80 años. Cuando vi a este muchacho, inmediatamente supe que era él, relataba Rosa. Los ojos, los movimientos, incluso los gestos de mano eran iguales a los de João. Como si mi esposo hubiera regresado en un cuerpo joven. Este encuentro conmovió profundamente tanto a Cameron como a Rosa. El niño abrazó llorando a la anciana y le dijo palabras que solo João da Silva podría haber usado. «Perdóname, Rosa», dijo Cameron. «Sé que te dejé sola, pero estoy aquí ahora». Rosa más tarde relató que estas eran exactamente las palabras que siempre había querido escuchar de su esposo en una despedida final. Dr. Andrade documentó este encuentro extraordinario y consideró que era una de las evidencias más fuertes de la realidad del caso de Cameron. Cuando dos personas que nunca se han conocido sienten una conexión emocional tan profunda, eso va más allá de cualquier explicación racional, dijo. Después del encuentro, Rosa da Silva mantuvo contacto regular con la familia Costa. Les relató detalles de la vida de João que nunca había mencionado antes a nadie. Sin embargo, Cameron los recordaba con precisión. Cameron sabía que João cada año en el cumpleaños de Rosa compraba una orquídea blanca, relataba la viuda. Esto era un secreto de nuestra familia. Nunca se lo conté a nadie. Sin embargo, él lo sabía. Evidencia abrumadora. Estas confirmaciones fortalecieron aún más la evidencia a favor del caso de Cameron. Los investigadores identificaron en total 37 afirmaciones específicas que Cameron hizo sobre la vida de João da Silva, y de estas, 32 fueron confirmadas por fuentes independientes. Según Dr. Tucker, esta tasa de acierto es extraordinariamente alta. Basándose en la casualidad, es prácticamente imposible lograr esta precisión, dijo. En el caso de Cameron, no podemos hablar de simple suerte o invención. Durante los años de secundaria de Cameron, gradualmente regresó a la vida normal. Pero el impacto de los recuerdos de reencarnación siguió siendo perceptible durante todo el tiempo.
Sus compañeros de clase frecuentemente le pedían consejo en situaciones de vida difíciles, porque sentían que Cameron veía las cosas de manera diferente, más profunda. Cameron siempre fue como si ya hubiera vivido la vida, relataba uno de sus mejores amigos. Cuando teníamos problemas, él siempre sabía qué decir. Mostraba una sabiduría que no correspondía a su edad. La comunidad espiritual también se fijó en el caso de Cameron. Numerosos médiums y líderes espirituales lo contactaron para poder aprender de él o colaborar con él. Sin embargo, Cameron siempre rechazó estas propuestas, diciendo que él era solo una persona normal que casualmente recordaba una vida anterior. «No soy especial», dijo Cameron a los 18 años. «Solo sucedió que recuerdo. Esto no me convierte en santo o hacedor de milagros. Soy solo humano, como todos los demás». Esta actitud humilde era una credibilidad adicional del caso de Cameron. Los investigadores observaron que en casos falsos de reencarnación, las personas frecuentemente se consideran excesivamente importantes o se atribuyen habilidades especiales. Cameron nunca mostró tales signos. Años universitarios y desarrollo profesional. Durante sus años universitarios, Cameron estudió psicología además de medicina para entender mejor sus propias experiencias. Escribió su tesis de grado sobre los efectos psicológicos de los recuerdos de reencarnación, analizando también su propio caso. Los recuerdos de reencarnación no son solo curiosidades interesantes, escribió en su tesis. Influyen profundamente en la identidad, visión del mundo y relaciones del individuo. Entender esto puede ayudar a otros que pasan por experiencias similares. Dr. Tucker también involucró a Cameron en sus proyectos de investigación, donde el joven ayudó en el asesoramiento de otros niños y familias que sufrían en casos de reencarnación. La empatía natural de Cameron y su propia experiencia significaron ayuda valiosa en estas situaciones. Cameron puede ofrecer una perspectiva única, dijo Tucker. Él mismo vivió lo que estas familias están pasando, por lo que puede brindar comprensión y apoyo genuino. A lo largo de los años, el caso de Cameron fue citado en docenas de publicaciones científicas y se convirtió en uno de los estudios de caso de reencarnación más documentados. En los archivos de la Universidad de Virginia se encuentran varios cientos de páginas de documentos sobre el caso de Cameron, incluyendo entrevistas, fotografías y exámenes médicos. Atención internacional. El caso de Cameron también recibió atención internacional. La BBC, National Geographic y varios otros productores de documentales también se ocuparon de su historia. Estas películas ayudaron a que la investigación de la reencarnación llegara a un público más amplio. Dr. Pim van Lommel, cardiólogo holandés especializado en la investigación de experiencias cercanas a la muerte, declaró sobre el caso de Cameron. Esta historia muestra que la conciencia es un fenómeno mucho más complejo de lo que supone la neurología tradicional. El caso de Cameron sugiere que cierta información puede sobrevivir a la muerte del cerebro físico. Los investigadores que trabajan en el campo de la física cuántica también mostraron interés en el caso de Cameron. Según el físico Dr. Henry Stapp, las leyes de la mecánica cuántica podrían permitir el almacenamiento y transferencia no local de información, lo que podría explicar los fenómenos de reencarnación. Si la conciencia realmente opera a nivel cuántico, entonces el caso de Cameron no contradice las leyes de la física, dijo Stapp. Es más, podría confirmar aquellas teorías que sugieren que la conciencia no se limita al cerebro físico. Vida adulta y legado continuo. A los 30 años,
Cameron se había convertido en un cardiólogo exitoso y continuaba manteniendo contacto con los investigadores. Regularmente informaba sobre cómo cambiaban sus recuerdos y sentimientos relacionados con la vida de João da Silva a lo largo de los años. Los recuerdos específicos ya han desaparecido en gran parte, dijo Cameron recientemente. Pero la conexión emocional permanece. Todavía siento el amor de João hacia la familia, y esto me ayuda a ser mejor médico y mejor persona. Cameron fundó una pequeña escuela para su familia en Itapira, el pueblo natal de João da Silva. El objetivo de la escuela es ayudar a los niños locales a recibir mejor educación y preservar las tradiciones locales. Esta es mi manera de devolver algo a la comunidad que tanto me ha dado, dijo Cameron. A través de los recuerdos de João, me conecto con este lugar y siento que es mi deber ayudar. Si te fascinó la extraordinaria historia de Cameron Costa, compártela con aquellos que también estén interesados en el tema de la reencarnación. Escribe en los comentarios qué piensas sobre este caso. ¿Crees que Cameron realmente era la reencarnación de João da Silva? ¿O crees que hay otra explicación para estos recuerdos peculiares? Seguimiento continuo. El caso de Cameron continúa hasta hoy. Los investigadores siguen regularmente su desarrollo y documentan cómo los recuerdos de reencarnación influyen en su vida adulta. Este seguimiento a largo plazo proporciona datos valiosos sobre la naturaleza de la conciencia y el proceso de reencarnación. Según el último informe de Dr. Tucker, la personalidad de Cameron continúa reflejando los rasgos característicos de João da Silva, a pesar de que la mayoría de los recuerdos específicos ya no son accesibles para él. Esto sugiere que durante la reencarnación no solo se heredan recuerdos, sino también estructuras de personalidad más profundas, dijo Tucker. El caso de Cameron contribuyó a que la investigación de la reencarnación se volviera más aceptable en la comunidad científica convencional. Varias escuelas de medicina también iniciaron programas de investigación para examinar la supervivencia de la conciencia, en parte gracias al caso de Cameron y historias similares. En el futuro, Cameron planea regresar a Brasil y participar en la investigación de la reencarnación. Siento que le debo esto a la ciencia y a todos aquellos que pasan por experiencias similares, dijo. Mensaje universal. La historia de Cameron Costa finalmente lleva el mensaje de que nuestra existencia es mucho más rica y compleja de lo que sugiere la experiencia cotidiana. Este joven, que portaba los recuerdos de dos vidas diferentes, es evidencia viviente de que los límites de la conciencia humana tal vez son mucho más amplios de lo que habíamos imaginado hasta ahora. La investigación de la reencarnación continúa, y el caso de Cameron sigue siendo uno de los ejemplos más convincentes de que la conciencia puede sobrevivir a la muerte del cuerpo. Esta historia no solo revela los secretos del pasado, sino que también muestra el camino hacia las posibilidades del futuro, donde tal vez entendamos mejor la verdadera naturaleza de la conciencia humana y las profundidades de la conexión entre la vida y la muerte. El caso de Cameron Costa permanece como un testimonio extraordinario del misterio de la existencia humana y de las posibilidades infinitas que pueden yacer más allá de nuestra comprensión actual de la vida y la muerte. Su historia continúa inspirando a investigadores, familias e individuos en todo el mundo que buscan respuestas a las preguntas más profundas sobre la naturaleza de la conciencia y la continuidad de la existencia.